Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Experiencias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde tome lugar cada uno de los relatos de esta noche. La primera experiencia nos fue compartida de manera directa, platicada, y quien nos la cuenta es una persona con un historial de eventos no solo paranormales sino muy extraños también. Prefirió mantenerse anónimo, lo cual respetamos. Él ha trabajado en varios lugares que no solo son cargos importantes sino que sí le han permitido vivir cosas extrañas, y preferimos no arriesgarnos. Él es de San Pedro Garza García, Nuevo León, y lo que nos cuenta es lo siguiente. De esta experiencia me acuerdo perfectamente, y es que a pesar de lo que les voy a contar, que fue hace 7 años, lo tengo muy bien grabado en mi memoria. Como les comento, hace 7 años aquí en el municipio de San Pedro, Nuevo León, ocurrió un hecho trágico, lamentable, pero también muy extraño. Conducía de regreso a mi casa luego de haber estado en una reunión con unos amigos. Iba por la avenida Ignacio Morones Prieto, una de las avenidas más prolongadas e importantes de la ciudad, y que te permiten desplazarte con velocidad por muchas zonas. Iría manejando a eso de la 1 o 2 de la madrugada cuando iba llegando a una de las curvas de esa avenida en la que sí o sí tienes que reducir la velocidad si no quieres arriesgarte a tener un accidente. Encima estaba lloviznando, por lo que iba frenando poco a poco, y cuando estaba por llegar a esa vuelta, que no solo es una curva sino que hay una bajada, vi un accidente que desde la distancia a la que iba se veía muy aparatoso. Me orillé porque parecía que justo acababa de pasar. Solamente estaba un auto estrellado contra una de las paredes de esa curva, las luces encendidas y 3 personas de pie al lado del auto. No pasaba ningún otro coche a esa hora, no había ninguna ambulancia, ellos estaban completamente solos. Dejé mi auto un poco más adelante, me bajé y corrí hacia ellos. La escena creo que no puedo describirla gráficamente, así como la vi al llegar al lugar del accidente, al ver a esa persona en el piso. 1, por respeto a la persona, y 2, por respeto a la plataforma, ya que la verdad, al menos para mí, sí fue muy impactante. Llegué y no tardé nada en darme cuenta, por lo que veía en el carro, la manera en la que habían impactado. El vidrio de la parte frontal del auto, la cual estaba rota, que cuando chocaron, la joven que vi en el piso al llegar había salido proyectada por el vidrio del frente del auto y había quedado de la forma en la que la vi al llegar. Intenté hablar con el chico que lloraba junto al cuerpo de quien él no paraba de decir era su novia. Lo repetía en varias ocasiones mientras no dejaba de ver el cuerpo de la chica. Era un joven de algunos 28 o 30 años, quien no podía salir del shock, por más que le decía que debía tranquilizarse. Yo sé que eso no ayudaba mucho, tampoco era tan fácil considerando la situación, pero debíamos llamar a una ambulancia y hacer lo que se debía. El joven me volteó a ver con los ojos completamente rojos de tanto llorar, temblaba y, cómo no, pobrecito. Junto a ellos venía una pareja, quienes un poco distanciados, a unos 4 metros tal vez, también estaban llorando, abrazados. Sabía que había sido muy impactante también para ellos,
Si yo que acababa de llegar y no lo viví, con solo ver la escena ya me sentía parte del accidente. No imaginaba lo que ellos habían vivido. A pesar de eso, alguien los tenía que ayudar, por lo que me acerqué con ellos y les pregunté si habían llamado a una ambulancia. Me respondieron muy nerviosos que no. Tomé mi teléfono y llamé para pedir una ambulancia. Cuando me contestaron les di un poco de detalles de la situación, les indiqué la ubicación y todo eso. A la pareja le pedí que se mantuvieran cerca del chico en lo que llegaban. Es que a pesar de todo no había otra cosa que hacer más que esperar. Del accidente solo les cuento que por la chica ya no había nada más que se pudiera hacer. Era más que claro que había perdido la vida en ese lugar al instante. Caminé algunos 20 metros más adelante, donde pudiera colocarme en un buen lugar para ser visto por la ambulancia, para indicarles dónde era el accidente. Y luego de algunos 3 minutos esperando, se detuvo un Tsuru color negro a mi lado. «Buenas noches», me dijo un hombre de algunos 50 años desde adentro del auto. Le respondí las buenas noches y él se quedó ahí estacionado a mi lado. Yo la verdad es que me molesto con facilidad, y al ver en esa situación a ese hombre simplemente ahí viéndome y estacionado a mi lado, sí le respondí molesto que qué era lo que quería. Y él me respondió: «Vengo aquí a ver a la muertita». Esto me lo dijo con un tono tan serio, tan despreocupado a la vez, y yo no sé por qué, en lugar de preguntarle, no sé, cualquier cosa, le indiqué el lugar del accidente y él se fue manejando. Yo supuse que era un sacerdote, pero lo primero que me pregunté fue que cómo se había enterado. La pareja que venía con el otro joven me había dicho que el accidente tendría algunos 5 minutos antes de que yo llamara a la ambulancia. Cuando por fin llegó la Cruz Roja, que era el servicio de urgencias que esperábamos, se me hizo raro que llegara sola. Al menos en México es normal que lleguen acompañadas de alguna patrulla de policías para ciertos casos, y este era uno de esos sí o sí. Trabajé como jefe de policía hace años, por lo que estaba muy sorprendido por ello. Los paramédicos hicieron todo lo que debían y podían hacer. El padre o sacerdote seguía ahí con los jóvenes. Vi que mientras yo esperaba la ambulancia, él hablaba con ellos. Cuando vi que todo estaba un poco más controlado, me acerqué con los jóvenes para despedirme de ellos, quienes me agradecieron llorando, diciéndome que si no hubiera llegado probablemente aún seguirían en shock. Por mi parte les dije: no se preocupen, gracias a Dios que pasé por aquí. En eso el sacerdote que había llegado en el auto negro preguntó: ¿qué? Pero lo preguntó como muy confundido, casi molesto, viéndome de una forma tan molesta, con el ceño fruncido. Era en verdad como si no entendiera lo que había dicho. Yo le repetí que sí, que Dios me había hecho coincidir con ellos y él solo me veía de la misma manera. Sin embargo, no decía nada. Decidí ignorarlo. Era muy raro, pero bueno, no podía estar ahí dándole vueltas al asunto. Me despedí de nuevo de los chicos y caminé hacia mi auto. Aún así no llegó ninguna patrulla de policía. No llegó nadie más, los peritos, alguna televisora, nadie. Solo la ambulancia y el que yo creía era un sacerdote. Uno que, por cierto, extrañamente se molestó cuando escuchó que hablé de Dios. Les cuento esto por lo extraño que fueron no solo esos hechos, sino que a diferencia de otras noticias de esa misma avenida, por lo rápido que suele conducir la gente, lamentablemente hay muchos accidentes similares. Y este no salió más que en periódicos del municipio, no se hizo una gran noticia como otras, y a día de hoy me sigo preguntando quién era ese señor. Si alguno de ustedes pudiera darme una respuesta o alguna teoría, les agradecería mucho. Por mi parte, me comprometo a buscar la nota que les comento,
para confirmar mi experiencia. ¿Qué les pareció este primer relato? Muy extraño, ¿no cree? Coméntenos, por favor, ¿usted qué piensa? Y mientras, vámonos con el siguiente relato de esta noche, el cual nos fue compartido por Saraí Medina, desde el estado de Aguascalientes, en México. Y lo que nos cuenta Saraí es lo siguiente. Me gustaría compartir con ustedes una experiencia que, a día de hoy que la recuerdo, una parte de mí aún no se la cree, y otra desea que nunca más me vuelva a pasar para confirmar que, en efecto, sí lo viví. Cuando era niña, tendría unos 12 o 13 años, vivíamos a las orillas del centro de Aguascalientes, entre el centro y las zonas más rurales. Para mí era costumbre visitar a mis abuelos por mi cuenta, claro, siempre y cuando mis padres no me pudieran acompañar. Ellos vivían aún más afuera de la ciudad que nosotros, en un ranchito que tenían rumbo a una comunidad que se llama La Herrada. A mí solo me dejaban ir sola cuando estaba en casa de una de mis tías en Norias de Ojo Caliente, otra comunidad o colonia, ya que de ahí me quedaba un poco más cerca y no caminaría mucho sola. En esa ocasión, y para resumirles el día, luego de estar con mis abuelos durante toda la tarde, sin darme cuenta nos cayó la noche. Ellos nunca me dejaban irme si no veían que me iba con alguien, y esa vez yo les había dicho a mis papás que regresaría antes de que anocheciera, para poder regresarme sola, vaya. Y claro que ya era hora de irme, pero no le había dicho a nadie que pasara por mí. Y en verdad siempre me decían que nunca podía regresarme sola de noche. Eran otros tiempos, así que mientras hubiera luz de día no había problema. A mis abuelos les mentí diciéndome que mi tía estaba esperándome un poco más adelante. Justo eran las 9 de la noche, así que aproveché eso diciendo que había quedado con ella a las 9 en tal punto. Ellos me creyeron, así que nos despedimos y salí de su casa. Tendría que caminar tal vez unos 15 minutos y, al ser una zona rural mucho más que hoy en la actualidad, ya se imaginarán cómo era el trayecto. Un camino de terracería rodeado de puro monte y en aquel entonces no había ningún tipo de alumbrado público por esa zona. Caminé apenas algunos 3 o 5 minutos en los que ya estaba de entrada en la oscuridad del monte que apenas si se iluminaba por la luz de la luna cuando escuché que un poco más adelante se movían bruscamente los matorrales. Me detuve pensando en el peligro que eso suponía en caso de que fuera algún animal. Me quedé en silencio, intentando escuchar si eso se alejaba o se estaba acercando. Y ahí estaba, parada en medio del camino de terracería rodeada de monte, viendo cómo de entre las plantas matorrales salía una señora. Reconocí la forma de una señora por la cabeza, el cabello que era oscuro, largo, pero no entendía por qué iba caminando con las 4 extremidades. Tal cual supongo que se lo están imaginando. Así iba la señora, caminando como si fuera un perro. Al ver esto solté un grito ahogado y la señora me volteó a ver. Comenzó a caminar hacia mí sin decir o hacer nada más que acercarse, sin correr, lento, como si tuviera dificultades para moverse en esa posición. Yo no le di oportunidad a nada. Regresé corriendo a casa de mis abuelos como nunca en mi vida he corrido. En ningún momento miré hacia atrás, tampoco escuché que me estuviera siguiendo y yo tampoco quería saber nada. Solo quería llegar rápido con mis abuelos. Cuando llegué en lo que calculo menos de 1 minuto, ya me sentía mucho más aliviada, pero de todas formas me sentía asustada. Cuando abrieron la puerta y me vieron así de espantada, me preguntaron que qué había pasado. Me preguntaban esto mientras entrábamos a su casa. Les tuve que decir la verdad, que no había nadie esperándome y lo que había visto en el monte. Mis abuelos se voltearon a ver preocupados y me dijeron que no pasaba nada,
que por eso me decían que nunca me fuera sola en la noche. Ellos llamaron a mis papás y les dijeron que me quedaría a dormir con ellos. De todos modos, al día siguiente sería sábado, por lo que no debía preocuparme por el tema de ir a la escuela. Mis abuelos se empeñaron toda la noche en hacer que me olvidara del tema, y si bien nunca se me olvidó, por lo menos esa noche pude dormir. Y no, mis abuelos nunca me dijeron qué había sido eso, y yo la verdad es que tampoco les quise preguntar. Otra experiencia muy extraña, pero que son de las cosas que se cuentan por las zonas rurales. ¿A usted le había tocado escuchar algo así? Coméntenos, por favor, en lo que nos vamos con la siguiente experiencia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida por Heriberto Garza desde Yucatán, México. Y lo que nos cuenta Heriberto es lo siguiente. Desde hace un poco más de un mes me ha estado pasando algo muy extraño. No sé a qué puedan atribuírselo ustedes, pero, al menos a mí, no solo me asusta, sino que de verdad me confunde. Llevo viviendo en un departamento ya casi un año, en el cual todo ha sido de lo más tranquilo en temas de lo paranormal y demás. Los vecinos, si bien me han contado experiencias que ellos han tenido, se les aparecen cosas, escuchan ruidos en sus departamentos y demás. A mí la verdad es que jamás me había pasado nada, hasta ahora que les comparto esta experiencia. De principio que escuchaba esto en mi departamento, lo atribuía a un montón de cosas, pero bueno, déjenme contarles. A partir de una noche que no recuerdo que haya sido alguna fecha especial o cosas por el estilo, para ir descartando o considerando cualquier posibilidad, una noche en la que apagué la televisión para irme a dormir. En medio del silencio, escuché cómo estaban rascando algo. Me tardé en identificar a qué podría pertenecer ese sonido, y luego de que fuera constante, noté que era como si estuvieran rasguñando o rascando un vidrio. Sin darme cuenta me quedé dormido, y cuando desperté me puse a buscar por la casa para ver qué pudo haber sido, y al no encontrar nada fuera de lo normal, no tuve más de otra que seguir con mi día. Y bueno, hice mi día, fui al trabajo, regresé, cené, a resumidas cuentas, claro, y me acosté. Antes de dormir estaba viendo videos en mi teléfono, y en un momento cuando ya se me estaban cerrando los ojos decidí bloquearlo. Lo dejé cargando al lado de mi cama y, de nuevo, al quedarme en completo silencio, volví a escuchar cómo rascaban un vidrio, y estaba más que seguro que era un vidrio porque rechinaba. Si bien no era un sonido tan molesto, sí era claro que era en una superficie de ese material. Y así me la viví por unas semanas. Este sonido no era cosa de todas las noches, pero sí era muy recurrente. Al menos había descartado que fuera algún animal. No podía ser un gato, perro, porque mi departamento quedaba en un tercer piso y yo me aseguraba de cerrar siempre bien las puertas. Ratas tampoco. Era un edificio muy limpio y bueno, podía pensar que tal vez se habían colado por alguna parte, como es posible en cualquier otro edificio, pero aún así no. No encontré por ningún lado cosas mordisqueadas, roídas, excremento de algún animal tampoco. Y si bien sí me tenía con un pendiente durante el día, tampoco fue algo que me quitara el sueño, hasta ese momento. Y es que hace una semana, mientras me arreglaba para irme al trabajo, me cambié en mi closet, el cual es un cuartito pequeño al lado de mi habitación. Vi que, en un espejo que siempre dejaba recargado en una pared, en la superficie del vidrio, estaba una parte completamente tallada, como si alguien la estuviera tallando con alguna piedra, fierro, cualquier cosa. Y ahí entendí qué era lo que escuchaba por las noches. Cuando vi esto, lo primero que hice fue sacar ese espejo de mi departamento. Era un espejo muy bonito, rectangular,
que medía tal vez 1,50 m. Hacía más de un mes que lo había comprado en un tianguis cerca de mi casa y fue ahí cuando recordé las palabras de una tía que, en su momento, hace muchísimos años, el no comprar cosas en los tianguis o usadas, más que nada porque no sabías qué historia tenía, dónde había estado y, más aún, siendo un espejo. Yo nunca le creí, nunca fui una persona supersticiosa que se sugestionara, y eso lo menciono por si podemos pensar que tal vez esas situaciones las había creado yo por el miedo, pero no, la verdad es que no. Nunca pensé que a pesar de haber sido tan breve mi experiencia y que solo pudiera escuchar eso por las noches, no quise averiguar. Solo dejé ese espejo cerca de la basura y listo. Durante esta semana no he escuchado nada extraño, pero, ¿saben? Siempre me pregunté qué hubiera pasado si, al momento en que yo escuchara esto, me hubiera asomado para ver qué era. Y cuéntenos, ¿usted se hubiera asomado para ver qué es lo que estaba rasguñando el vidrio? Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que le brindan a este espacio. A través de su pulgar arriba en los videos, suscribiéndose, comentando, recomendándonos para llegar a más gente y poder traer más historias para ustedes, convirtiéndose en miembros del canal que, por cierto, casi llegamos a más de 10. Y cuando lo hagamos, comenzaremos a regalarles lo que viene desglosado en la opción de unirme al lado del botón de suscribirse. Esto es completamente opcional, pero lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias también por apoyarnos a través de este medio. No olviden también activar la campanita para que no se pierdan de ningún video o directo que hagamos como siempre los viernes donde ustedes nos cuentan sus experiencias paranormales. Que recuerden, por favor, esa sección nunca va a suplir en la que un servidor les narra sus experiencias. Así que no se preocupen, simplemente es una opción más. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.